soy Iván González Toro, soy el hijo menor de él, que tuvo con Genoveva Toro Roa. Mi padre nació en la ciudad de Bulnes, en una localidad de la octava región, en Bulnes, el 30 de agosto de 1936. Trabajó mucho tiempo, él le gustaba mucho el campo. ¿Y por qué le gustaba tanto el campo? Porque mi abuelo paterno, era amansador de caballos. Tenían un campo cerca del camino hacia las termas de Chillán. Por ahí tenían un campo bastante grande en ese tiempo, después lo fueron vendiendo. Pero mi padre siempre tuvo contacto con las viñas, la naturaleza. Por tanto, le gustaba mucho el contacto con la tierra. Desde ese entonces siempre le gustaba hacer mucho trabajo manual. Tenía mucha habilidad de trabajar con cosas con las manos. Y le gustaba dibujar, le encantaba el dibujo. Y otra de las facetas de muy chiquitito de él, que le encantaba cantar. Tenía una voz, proyectaba una muy bonita voz, dentro de la escala musical era barítono. Tanto la familia de mi papá como la familia de mi mamá se llevaron muy bien. Mi madre también era de Chillán, mi mamá sí era de Valparaíso, pero de muy pequeños ellos se trasladaron a Chillán. Y mi mamá empezó creo que estaba en la normal ya cuando ellos se conocen. Ella estaba estudiando en la normal porque mi mamá fue profesora normalista. Y según tengo entendido, mi padre habría postulado, ¿cierto? No era contador todavía, y habría postulado a un cargo en impuestos internos. Y él simplemente optó por participar a lo que ocurría. Y resulta que ganó este concurso. Le ganó incluso a los mismos funcionarios que trabajaban en impuestos internos. Y por haber ganado este concurso, el premio era ingresar a trabajar directamente en el escalafón de empleados en ese momento, porque tiene escalafones en impuestos internos, escalafón de empleado, funcionario, y después el otro es de fiscalizadores, él como empleado. Y ahí empezó a hacer carrera dentro de impuestos internos. Yo tengo muy vago, muy poca información, lamentablemente, de lo que fue su infancia, su época de estudiante. Tengo fotografías. ¿Y por qué te digo que es muy poco la información que yo tengo derivada de mi madre? Porque justamente producto de lo que a él le sucede es que mi madre trata de simplemente guardar esa etapa de su vida en un baúl. Entonces ella, en los últimos años, te estoy hablando de los años 2000, 2003, ella recién tiene una apertura de poder contarme a mí la vida de mi padre. Y bueno, yo me he saltado algunas cosas, pero estando él en impuestos internos con mi madre, él le pide matrimonio, en definitiva, a mi mamá. Eso fue, su fecha de matrimonio es el año 59, el 4 de mayo de 1959, ellos se casan en Chillán. Esto está hecho de cuero, esto es cuero que él trajo de Chillán, y esto se llama, es una técnica, se llama repujado. Y acá un poco él coloca yo no tengo exacto claro cuándo esto él lo hizo. Lo único que tengo claro es que está acá y que lo hizo él. Acá están sus iniciales, ¿ya? Acá tú te das cuenta el detalle porque tiene unos puntos y esos puntos tienes que ir uno por uno haciendo el repujado. Y después tú te das cuenta que hay como un borde hecho con hilo. Y el repujado, yo nunca he hecho el intento de hacer el trabajo, pero este es un cuero duro, bien duro, por tanto hay que tener la paciencia y la fuerza como para poder hacer este tipo de trabajo. Y este es un álbum de fotos, de joven,
de él. Tiene algunas fotos de cuando él fue bombero. Bueno, acá un poco con las fotos me voy a hacer un poco de memoria. Hay muchas fotos en el campo, que uno acá puede ir dándose cuenta de la vida que tuvo él. Y acá me estoy dando cuenta que él en su juventud, él fue bombero en Chillán. Él perteneció a la 4ª compañía de bomberos de Chillán, fue voluntario. Y acá hay una foto de él en ese vestido de bombero. Era un estudioso empedernido. Tengo sus cuadernos, que son de la misma tenor de este otro cuaderno que tengo acá, que es su bitácora de inspector de impuestos internos. Y me muestra y me grafica claramente lo ordenado que era él, que llegaba a las noches y escribía absolutamente todo lo que él había hecho durante el día. Y está marcado con fecha, jueves 17 lo marcaba y colocaba cada detalle de las cosas que había hecho durante el día. Y este mismo tenor son sus cuadernos de estudio. Y esto te demuestra obviamente lo riguroso que era para estudiar. Y el día que es nombrado como interventor de Copetiv es el 30 de octubre de 1971. Esa fecha va a ser bien particular y bien importante en el futuro. Él es nombrado ese día e inmediatamente es notificado que tiene que cumplir funciones en Porvenir. A la vez, Impuestos Internos no tenía oficina en Porvenir y se le solicita que también haga un tipo de investigación, un catastro, para que se pueda concretar que haya una oficina en Porvenir en donde haya una persona permanente de Impuestos Internos allá. Esta intervención, ya sea por reconocimiento profesional, tiene dos matices. Primero, es un tremendo desafío profesional, es una tremenda oportunidad profesional, pero a la vez es un gran detrimento para el ámbito familiar, porque eso significa estar alejado bajo cierto periodo, alejado de su familia, de su casa. Y eso tuvo bastantes consecuencias en la relación de pareja de ellos dos, que mi mamá me comentaba mucho que hubo muchas discusiones en ese tiempo, pero son las discusiones típicas por este tipo de situaciones y las típicas que tiene todo matrimonio. Pero lo pudieron llevar a buen puerto. Y una de las tantas cosas que fortaleció obviamente el vínculo matrimonial fue que mi mamá quedó embarazada el año 72, sacando las cuentas, y de ese embarazo nazco yo. Y aquí está todo lo que se hizo dentro de la cooperativa y muestra tanto las ventajas que él pudo obtener más las falencias de todos los problemas que tuvo en la intervención. Por tanto, acá hay nombres detallados de las personas que ayudaron, colaboraron y que después entrabaron todo lo que fue el cometido de él en su intervención. Posteriormente y muchos años después, en la investigación que yo hice, acá tengo originales que hizo el interventor militar, producido el golpe. Y está el detalle de cómo esa intervención militar trataba de, obviamente, culpar a mi padre de algo que en definitiva este interventor nunca había tenido acceso a esto, porque el interventor creyó que mi padre nunca había entregado la cooperativa y resulta que hay un acta de entrega de la cooperativa. Entonces acá, este documento que hay acá, al contraponerse con queda en manifiesto todas las falsedades que hay de manera contable, porque estos números no coinciden con los números que aparecen acá. Dice, terminé cometido de Copetiv, nuevamente empiezo a cumplir funciones en Impuestos Internos. Te estoy hablando abril, mayo de 1973. Para él, un periodo finalizado a esa altura. Copetiv ya era historia. Ya él no tenía ninguna relación con la cooperativa de pescadores. Es tanto así
las repercusiones de esta intervención, que lo último que él anota en su bitácora, el día el viernes 7 de septiembre de 1973, viernes 7, en la tarde dice: tarde, se me notifica traslado a San Miguel, Santiago. Puño y letra, de Ramón González. 2:30, llega una patrulla a la casa y se identifican como efectivos militares de la FACH. Andan buscando a mi padre estaba en el segundo piso y el que abre es mi hermano mayor, Ricardo. Le informa a mi mamá constata esto y llama a mi papá, y mi papá baja al primer piso, y este funcionario, o sea, ellos no entran a la casa en ningún momento. Y le dice que vaya a buscar una chaqueta, algo, porque tenía que acompañarlos inmediatamente. Entonces dice que mi papá saca la chaqueta que tenía al lado y tiene la intención de ir a buscar sus documentos que tenía en la guantera de la camioneta. Y mi mamá dice que ahí se produce el primer momento tenso, porque mi padre, al hacer este intento de ir a buscar los documentos, es encañonado. Entonces mi mamá, a vista y paciencia de mis hermanos, le dice al mismo militar: por favor, están los niños, por favor, baje las armas. Pero en ningún momento obedecen, y mi padre no puede ir a buscar sus documentos al vehículo, y tiene que hacerlo mi mamá. Y después, una vez que él saca su chaqueta, está vestido de terno, con ropa de trabajo, lo suben a esta patrulla, este jeep, y toman inmediatamente Avenida España, rumbo hacia Bahía Catalina. Aquí están todas las cartas de él que envió desde Isla Dobson y que envió desde Porvenir. Hay muy poca censura en estas cartas. Hay alguna censura, hay algunas letras, pero la he podido descifrar. Sé perfectamente lo que dice cada una de ellas. El día 29 o 28 de octubre, Augusto Reigierrago recibe una orden directa de Sergio Arellano Stark y pregunta cuántas bajas tiene Magallanes, o en la unidad, cuántas bajas hay. Y ordena cometer 3 ejecuciones. Eso ocurre el 30 de octubre de 1973. Se planifica el día 29 la operación. Una patrulla es encomendada para cometer estos asesinatos. Y en la madrugada, día 29 para el día 30, salen del regimiento a eso de las 11:45 de la noche, y llegan al sector de Los Canelos a eso de las 0:30 horas, 0:35 más menos, perdón. Y son asesinados en ese lugar Carlos Baigorri, Germán Cárcamo y Ramón González. Así se cumple la orden directa de Sergio Arellano Stark, y es cumplida por Augusto Reigierrago, encomendado al teniente José Rafael Aguirre, en complicidad directa de ejecutores a Arata, Muñoz y Ortiz, que eran todos una patrulla especial que tenía el regimiento Caupolicán para este tipo de operativos, porque tenía el carácter de ultra secreto, totalmente secreto. Y para esta ocasión se establece una excusa, obviamente una propaganda, que 3 presos políticos del regimiento Caupolicán
se habían fugado de este regimiento y que a 20 kilómetros de Porvenir fueron encontrados y al no obedecer la voz de alto fueron ajusticiados, dice la nota. Bueno, aquí está la prensa, la original, ¿no? No solamente el extracto, sino que es el diario completo, con gran titular en la portada, donde aparece el bando, en donde se informa de esta fuga.